Bueno, ya les decía a ustedes que yo no entiendo por qué hay una especie de monopolio de 4 politólogos que lo hacen bastante mal en todos los medios de comunicación. Hay veces que tú cambias de canal y dices, ¿pero qué ha pasado? Este señor tiene 2 cuerpos. No, es que ha ido primero a grabar a uno y después al siguiente canal, y tienen el descaro de decirte lo mismo en los 2 canales. Lo mismo en los 2 canales. Y no es que yo quiero hacer alusiones, ganarme enemigos, pero francamente, los 4 politólogos que aparecen de canal en canal, siempre dicen lo mismo. Yo me imagino que son invitados porque no dicen nada interesante, pero nos venden eso a título de análisis político. Estoy con otro politólogo que no tiene la vitrina que tienen, no sé, Jorge Silva y otros, pero que yo lo he conocido gracias a que él ha traído aquí su libro Estado Plurinacional Aparente y me ha criticado sobre una discusión que tuve en la radio. Vamos a iniciar unas clases con él sobre Estado Plurinacional Aparente a partir del 15 de octubre. Estamos preparando esas clases radiales. Se trata de Teófilo Choque. Bienvenido, Teófilo, muchas gracias por asistir. Él es licenciado en Ciencias Políticas, magíster en Ciencias Políticas, doctorante en Gestión de Desarrollo y Políticas Públicas, director de Acción Comunal Gamea, concejal bueno, en fin, otras cosas más. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias María por invitarme a compartir nuevamente los micrófonos y los temas de coyuntura siempre hay que someterlo a análisis y como verás mi especialidad es políticas públicas, gestión pública, políticas públicas. Sin embargo, como he estudiado ciencias políticas en la carrera, tengo algunas herramientas que pueden permitir analizar desde una óptica diferente y no necesariamente de la institucionalidad académica, que es precisamente la carrera de Ciencias Políticas, y he criticado mucho, por ejemplo, sobre lo que hablábamos, sobre si ha salido la Constitución de esa manera, es también un aplazamiento de la Academia de las Ciencias Políticas en Bolivia, porque los politólogos, los institutos de ciencia política deberían producir algo interesante, pero han estado ausentes en todo eso. No sé, menos mal vamos a esperar sentaditos, pero don Teófilo yo lo voy a sacar de su lugar, digamos, de especialidad, aparte que yo soy gramsciana, yo no creo que el análisis de la realidad esté en manos de los intelectuales. Yo tengo un concepto de intelectual gramsciano. ¿Qué es lo que dice Gramsci? Gramsci dice, intelectuales somos todos, en tanto en cuanto pensamos nuestra labor. Eso es lo que dice Gramsci. Y luego crea el concepto de intelectual orgánico, que es el intelectual que está vinculado a un proceso, ¿no? Pero Gramsci parte de la idea de que todos somos intelectuales. La frutera es intelectual, el taxista es intelectual, Rufo es intelectual, todos somos intelectuales en la medida en la cual reflexionamos y pensamos y analizamos la realidad que habitamos. ¿Qué piensa de ese concepto? Hay problemas, ¿no? Nosotros, como pueblo, tenemos opinión, y nuestra opinión está basada en función a nuestra formación, a nuestro contexto, algunos dirían a partir de nuestro episteme, ¿no? Entonces tenemos una posición, ¿no? Y podemos decirlo de una o de otra manera. Sin embargo, el análisis requiere de herramientas, ¿no? Y en ciencia política y en otras ciencias, las herramientas son conceptos, categorías que te permiten analizar una situación, ¿no? Si no las hacemos, estamos opinando, y por supuesto que todos tenemos libre a opinar, ¿no? Y no, pero yo estoy con el concepto gramsciano, o sea, por supuesto que todos tenemos opinión, pero yo sí creo que todos tenemos capacidad de análisis, y que las herramientas de la academia no son las únicas, y además en la academia hay 800 herramientas, y a veces la academia con esas supuestas herramientas nos dice lo que desde nuestro sentido común, lo obvio. Jorge Silva es especialista en decirnos lo obvio, el señor Pareja es especialista en decirnos lo obvio, no sirven para nada. Yo hasta ahora no he encontrado la utilidad del politólogo. Pero bueno, don Teófilo, no quiero quedarme en la discusión sobre esto, sino que quiero invitarlo a 2 preguntas básicamente. La primera,
¿Qué considera usted que está en juego en este momento de la sociedad boliviana en relación a las elecciones? Le voy a explicar el contexto de mi pregunta. Yo creo que no es en base a los programas de gobierno que la gente va a votar, y que todas las discusiones, especialmente las que hacen las estúpidas ONGs, porque no tengo otro término, las estúpidas ONGs, especialmente Coordinadora de la Mujer y demás, que nos quieren poner a discutir planes de gobierno, y la gente es aburrido porque ni se van a cumplir, ni son los planes de gobierno lo que está en juego. ¿Qué es lo que está en juego según usted? ¿O cree usted que sí, debemos discutir planes de gobierno y lo que está en juego son los planes de gobierno? Coincido en principio, ¿no? Ni siquiera hay planes de gobierno. Ya, es decir, a comenzar no hay. No hay, porque yo creo que los políticos son improvisados y no saben ni siquiera qué es un plan, para decirlo, menos, ¿no? Porque lo que han inscrito como programa de gobierno o como plan de gobierno en el Tribunal Supremo Electoral también carece de absolutamente de todo como para decir que son planes de gobierno. Claro, si nos atuviéramos a planes de gobierno se aplazan y ya debería haber un calificador. No, esto no es plan de gobierno, señor, lléveselo, vaya a rehacer. Como nos hacen cuando presentamos la tesis, ¿no? No está bien verificada la hipótesis, vaya a rehacer. Entonces, don Teófilo, si no están en juego los planes de gobierno, primero porque no los hay, ¿qué es lo que está en juego a la hora de votar? Está en juego la silla presidencial, es decir, cómo se llega, ¿no? Y quién llega y en qué condiciones al gobierno, quién gana las elecciones en otros términos. Pero ¿qué está en juego en este juego de campaña electoral? En campaña electoral, ¿qué debería ser? Porque hay que definir. No qué debería ser. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está en juego? A ver, se me hace difícil, ¿no? Diría lo siguiente, ¿no? En la campaña lo que se ve es un show, ¿no? Con la intención de influir en el electorado para lograr apoyo. ¿A través de qué? Ahí no hay nada, absolutamente. Yo diría que la política o la campaña electoral se ha farandulizado, ¿no? Esa interesante. Es una farándula. Entonces, pero bueno, en esa farándula donde no hay nada, ¿qué hay? Por eso, lo único que está en juego es el poder, ¿no? No, pero en esa farándula. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con usted. La campaña se ha farandulizado. No se está discutiendo planes de gobierno. Por lo tanto, está fundándose, está apoyándose en afectos y desafectos, simpatías y antipatías, odios o afinidades, caras bonitas o feas, pintas, o sea, la pinta, el look, y actitudes. Entonces es una campaña completamente fundada en un juego de apariencias. Exactamente, pero tal vez para que podamos aterrizar en algo, por un lado hay los que quieren impedir el triunfo del MAS, ¿no? Como lo dicen, el retorno del MAS o el retorno del Evo, ¿no? Hay partidos políticos, yo diría los 6, que están en eso. Y por el otro lado, el candidato del MAS están absolutamente haciendo todo lo posible para el retorno al gobierno. Eso está, en mi criterio, en juego. Pero, ¿y para qué? ¿No? Ya hemos visto del gobierno de los 14 años y de los 10 meses, ¿no es cierto?, que hacen lo de siempre. Los partidos políticos llegan al poder para usufructuar de los recursos del Estado. Yo creo que ese está en juego en realidad, el usufructo de los recursos del Estado, del pueblo. Eso está en juego. Pero algo es lo que antes, claro, está en juego la administración del Estado, para qué grupo de poder, para qué grupo de mafia va a ser. Eso es muy obvio. Pero ellos, para movilizar nuestro voto, como no tienen planes de gobierno,
están activando otro tipo de mecanismos, a lo que usted le ha llamado la farandulización. Estamos con Teófilo Choque, licenciado en Ciencias Políticas, magíster en Ciencias Políticas, doctorante en Gestión de Desarrollo y Políticas Públicas, autor de un libro que estamos vendiendo acá, Estado Plurinacional Aparente, y con quien además vamos a tener unas 6 clases sobre Estado plurinacional que van a ser radiales. El profesor va a tener la generosidad de darnos estas 6 clases. Don Teófilo, yo quisiera discutir con usted ahora entonces en esta segunda parte, digamos. La segunda pregunta que me interesa es que yo creo que es muy pertinente, muy oportuno discutir lo que es el fascismo. Porque yo creo que el fascismo, no como ideología, el fascismo es un término polisémico, es decir, que significa muchas cosas al mismo tiempo. Hay una suerte de fascistización de la campaña electoral y me gustaría hablar de eso con usted. No sé si coincide con eso y si le interesaría aproximarse a darnos una definición de fascismo. Sí, yo diría que más bien no hay fascismo. No soy yo experto en historia política, pero yo me baso en los que han escrito sobre fascismo, claro, ¿no? Y Emilio Gentili, italiano, define 3 características que no pueden faltar en el fascismo. Primero, un régimen totalitario, ¿no? Ese régimen totalitario a su vez desconoce el avance de lo que podemos llamar la Revolución Francesa, los derechos humanos, la libertad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esa es una primera condición. Por tanto, el fascismo está en contra de la república, si podríamos decir, contra las libertades individuales que son libertades de la sociedad moderna, ¿no? Entonces eso, o al parecer no, porque uno tendría que, un indicador de fascismo tendría que haber discursos que estén apuntando a eso, y la verdad no encuentro en el caso de Bolivia eso, ¿no? Por eso me cuesta entender, digamos, movimientos fascistas en Bolivia, ¿no? Pero se explica, ¿no? Tiene su explicación. La segunda característica del fascismo, según Emilio Gentile, es que es una movilización de las masas de manera armada para tomar el poder y gobernar, ¿no? Pero de Gentile está tomando en cuenta el fascismo italiano, que es claro, en concreto, digamos, la realidad del fascismo, ¿no? Y luego el nazismo y luego el franquismo en España, pero son variaciones de ese fascismo italiano, ¿no? Tercer factor, la priorización o el tomar el factor de nacionalidad. Por entonces, estamos hablando del fascismo, se hablaba de raza, ¿no? Entonces, podemos decir lo étnico como prioridad, pero a su vez como con una estrategia de expansión mediante, por supuesto, la lucha militar o la ocupación militar en otros territorios, ¿no? Entonces esas 3 características ineludiblemente tiene que ser el fascismo, ¿no? Ahora yo quisiera interrumpirlo a usted, porque bueno, primero decir que no hay un fascismo, hay muchos fascismos, no solamente el fascismo italiano, no solamente el fascismo alemán neonazi o nazi. En toda América Latina los procesos fascistas por excelencia han sido los desatados por Pinochet, Banzer y Videla, pero yo creo que estamos actualmente ante un fenómeno fascista y le voy a explicar por qué. Tomando en cuenta la definición de Gentile que nos ha planteado usted, tenemos 2 discursos explícitamente fascistas, el de Chi, porque se opone a las libertades de las mujeres de manera fanática e indiscutible, no está dispuesto ni a discutir, y el discurso de Fernando Camacho, que está haciendo de la región, del regionalismo, una forma de enfoque fascista, y al mismo tiempo, en relación a las libertades de las mujeres, es un pensamiento fascista. Ahora, Tuto Quiroga, que aparece como un fascista más moderado a mi modo de ver, también está presente, ya es una deriva de la dictadura de Banzer,
Y la señora de ADN también tiene una visión militarista fascista de la sociedad. Ella, por ejemplo, en una sociedad donde hay tantos problemas como por ejemplo el feminicidio, esta señora ha planteado la cuestión del servicio militar como un articulador de la discusión más importante. Y por último, yo creo que Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Fernando Camacho, Chi, al negarse, porque ellos dicen, somos el bloque democrático frente al autoritarismo, y no están dispuestos ni a discutir la viabilidad o no del movimiento al socialismo, o sea que no son realmente plurales. Y las encuestas, sean más ciertas o menos ciertas, nos están indicando que un bloque importante de la sociedad boliviana ve en el movimiento al socialismo una opción. Por lo tanto, eso viabiliza, no es que yo soy pro más, pero eso viabiliza a Arce como un interlocutor con el cual hay que discutir. No puedes plantear, como ha planteado Carlos Mesa, nosotros somos democráticos, ellos son autoritarios, porque de hecho esa es una postura fascistizante. Sí, podríamos decir que hay conductas, en Bolivia en realidad no somos la sociedad en su conjunto y en la política no somos democráticos, ¿no? El hecho de que no aceptes a la oposición, ¿no? Y a su vez no incorpore su demanda, porque en democracia se debe tomar en cuenta absolutamente todas las opiniones, eso es lo democrático, ¿no? Y respetarla. Sin embargo, nuestros políticos, ¿no es cierto? Eso está en nuestra historia, de que utilizan, primero quieren monopolizar el poder, monopolizar el quehacer político, ¿no? Pero de ambos lados, o sea, yo diría, por ejemplo... Y monopolizar la verdad también, o sea, hay una sola verdad y esa es una visión fascista. Es que hay muchas verdades. Hay muchas verdades, ¿no? Y por tanto, y tienen que convivir. Exactamente, por tanto, yo diría lo siguiente, yo no veo ni siquiera candidatos de derecha, no, porque ¿qué es la derecha? La derecha, si lo llevamos al concepto, sería aquel pensamiento político que lleve a cabo los postulados de la Revolución Francesa. Eso sería derecha en este momento. Sin embargo, estos políticos... Pero ni Carlos siquiera Mesa llegan... perfectamente encuadra en eso. Le dices Revolución Francesa, República, Derechos Ciudadanos. Sí, pero una cosa es hablarlo, ¿no? Decir, ¿no? Aparentar, ¿no? ¿no? Y aparecer en la pantalla, en el tweet. Y otra cosa es, por ejemplo, yo de lo que yo sé, es, en toda esta campaña Carlos Mesa no habló absolutamente con nadie. ¿Eso qué es? No es el que tiene que ser democrático, tiene que hablar absolutamente, no hay exclusiones para el democrático, ¿no es cierto? Y en ese sentido tienes razón, en el sentido de que el MAS, o sea, el triunfo del MAS con su candidato Arce Catacora siempre tiene que ser una posibilidad en democracia, no se puede, ¿no? Pero eso viene de un lado y de otro. En eso estoy totalmente de acuerdo, porque el otro que dice, yo no voy a discutir con nadie en una postura también fascista, es Arce Catacora. Sí. Yo creo que el compañero Choquehuanca, David Choquehuanca, es un poquito más abierto a discutir. Claro. Ya ha venido a la radio, es el único candidato a la vicepresidencia que ha venido a la radio. Ahí está mi problema en comprender el fascismo, ¿no? Porque bajo esa idea todos tienen algo de fascismo, digamos, ¿no? Lo que pasa es que yo estoy tratando de entender, lo que yo estoy viendo es fenómenos fascistas en la papeleta, ADN, Tuto Quiroga, Fernando Camacho y Chi, ellos son para mí abiertamente fascistas. Y también fenómenos fascistas en la forma como se está gestionando la campaña. Por ejemplo, con la Juventud Cochala como fuerza de grupo, como grupo de choque semi-paramilitar. La Unión Juvenil Cruceñista como fuerza de choque semi-paramilitar. Arturo Murillo como ministro de gobierno que está amenazando con armas, con represión armada contra la población,
en función de los resultados de las elecciones. Andrónico, que está haciendo lo mismo desde el otro lado. Hay un fenómeno fascista en el ambiente. Yo diría más bien hay un fenómeno no democrático. ¿Y ¿no? cómo lo llamamos? Por ejemplo, yo interpretaría desde lo local, ¿no? ¿Qué significa esto? Bolivia, como sabemos, ha sido un estado republicano colonial hasta el 52, en concreto, ¿no? Porque habían poblaciones excluidas, entre ellas los pueblos originarios y las mujeres, ¿no? Estaban excluidos de participar, incluso para votar, y peor para ser elegido, ¿no es cierto? Esa lucha que ahora está en la Constitución, que es el 50% de candidatos mujeres y varones, ese ha costado lucha. Pero no es una participación efectiva y real. Sí, pero eso ya es un problema ya de las personas, digamos, ¿no? Pero la ley posibilita que eso ocurra. Pero, por otro lado, hasta los años 90 no habían candidatos con posibilidades de llegar al poder de origen de pueblos originarios, ¿no? Víctor Hugo Cárdenas sería el primero, ¿no? que inaugura esa posibilidad, y después viene el Malcu, después Evo Morales en el imaginario, ¿no? Entonces yo lo que veo es que estos movimientos, ¿no? a los que llamas fascistas, ¿no es cierto?, lo que ven es que han perdido ese concepto de privilegio de las élites bolivianas de usufructuar del poder del Estado. Entonces, forma monopólica. Exactamente. Entonces, han perdido el monopolio, entérense, lo dice Eugenio, lo dice Teófilo Choque. No, entonces, eso les lleva, pero también a eso ha contribuido, María, el accionar del MAS, ¿no? Bien sabes, yo soy quechua aymara, ¿no es cierto? Pero el MAS, con esa visión patrimonialista también, colocó en cargos electivos, en cargos de jerarquía, incluso ministerios, viceministerios, ¿no es cierto?, gente que no tenía competencias para ello, ¿no? Entonces, en lo que coinciden absolutamente todos, ¿no? Incluso hay, pues sabes, quechuas, aymaras, muy, como diríamos, muy bien preparados para esos cargos, pero la militancia del MAS ha hecho que coloquen esas personas, ¿no? No, pero entonces, a ver, usted me está llevando el agua a su molino. Este intelectual de primera calidad, Teófilo Choque, lleva el agua a su molino siempre. Usted me está llevando el agua a su molino. Yo no quiero hablar de discriminación indígena, porque bueno, es un tema del cual siempre se puede hablar, no es un tema agotado, pero yo quiero hablar, más allá de esa cuestión, quiero hablar del fenómeno en términos más de lo que estamos viviendo ahorita en la sociedad boliviana. Ayer, en Sucre, a través, o sea, cómo se está gestionando el estado de ánimo social en esta época electoral. sí. Y por eso yo he agarrado el tema del fascismo como el tema que nos permita explicarnos lo que estamos viviendo. Hay una especie de ánimo de fascistización. Ahora, si la crítica al MAS es que no ha tomado a los indígenas que estaban preparados, yo estoy cansada de esa crítica, Teo. Sí, sin embargo, lo que se trata es explicar, ¿no? ¿Por qué los jóvenes como usted dice, se arman con palos, con motos, etcétera, contra el MAS? Porque precisamente ahí está la causa. Mira, aunque no creas, yo he participado de algunas movilizaciones, en algunos casos en calidad de observador y en algunos casos, ¿no? En calidad de cuerpo. Así. Sí, también, ¿no? Entonces, pero estaban en su mayoría jóvenes. ¿Y qué decían los jóvenes, no? Decían, bueno, ahora ya no hay que hacer ni siquiera estudiar, hay que meterse al sindicato, hay que meterse a esto para poder ser autoridad o funcionario público. Con el hecho de que Chuño Man sea candidato a senador y probablemente entre, Chuño Man, o sea, no es que yo quiero descalificarlo ni porque es salteño ni nada, o sea, está requete invitado a la radio,
pero francamente, lo de Chuñomán, por ejemplo, ¿cómo se lo explica a usted? Entonces, o sea, no quiero simplificar, eso tal vez ahí es mi obsesión, digamos. Hay legítimas, digamos, aspiraciones probablemente, o rechazos, que es el otro aspecto, ¿no? Porque el otro aspecto nos lleva a lo siguiente, hay que ver, ¿no? Muchos ven, por ejemplo, en noviembre del año pasado, como un golpe de Estado, ¿no? Y hay un discurso en ese sentido, ¿no? Pero eso es simplificarlo y no... ¿Cómo llama usted? Estoy muy interesada, porque yo estoy de acuerdo con usted. No solamente es simplificarlo, sino es llevarnos a una visión maniquea. Porque yo creo que es fascista decir, Evo Morales era un dictador, nosotros somos la democracia. Eso es fascista, porque además no es cierto. Es fascista de parte de Evo Morales decir, ha sido un golpe de Estado, yo soy la víctima. Es también fascista y también es una visión maniquea. ¿Qué es lo que ha sucedido en Bolivia? ¿Cómo lo llama usted con una palabra? No hay una palabra, ¿no? Ya entonces con 5 palabras. Sí, primero, un golpe de Estado, siempre de lo que conocemos en Bolivia, y somos conocedores, siempre se ha orquestado en lugares secretos, ¿no? Bueno, eso ha pasado aquí. Aparecen, veremos, aparece, ¿no es cierto?, interrumpiendo, digamos, una gestión gubernamental, ¿no? Sacando al presidente y en lo posible llevándolo a algún otro lado, ¿no es cierto? Interrumpir un periodo en ejercicio, por supuesto con la intervención militar, ¿no? En este caso, una primera diferencia, ¿no? Yo diría, el descontento nace desde el 21 de febrero. Ahí nace, yo diría, ahí es la ruptura, ¿no? ¿Por qué? Porque el desconocer... Pero no, Teófilo, es que yo no quiero ya ir, por favor, quiero hacer una aclaración, es una fake news que Chuñomán sea candidato, es una fake news en la que he caído, porque el MAS también nos ha hecho de esas tantas que yo he caído. Mil disculpas a todo el público. Chuñomán no es candidato a primer senador, ni segundo, ni tercero, ni cuarto, ni quinto en el movimiento al socialismo. Pero, Teófilo, yo le voy a pedir, o sea, no me explique usted lo del referéndum, califique usted qué ha sucedido entre las elecciones y la huida de Evo Morales. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué se llama eso? En ciencias sociales, en ciencias políticas. ¿Qué se llama eso? Hay un movimiento de descontento, ¿no? De rechazo, de prorroguismo, básicamente, ¿no? Porque, como te digo, yo he estado en algunas marchas en Cali y preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? No queremos... Decía, no aceptamos que haya desconocido un referéndum donde se le dijo que no, pero a pesar de eso, ¿no es cierto?, continúa insistiendo, entonces se acumula, ¿no?, ese rechazo, y producto del cual la gente estaba dispuesto a salir a la calle, ¿no? Ya Evo Morales había renunciado, ¿no?, y había que establecer algún tipo de gobierno, ¿no? Y ahí sí, lo que usted dice, ¿no? La reunión en la Universidad Católica, etcétera, ahí han definido cómo, ¿no? Pero no es que el gobierno es producto de una trama, de una orquestación, y producto del cual sale Evo Morales, no. Más bien ha habido movimiento de descontento, yo creo, porque si ya se pronunciaba, tanto en Santa Cruz, en Cochabamba, como en La Paz, ¿no es cierto?, basta, no más Evo Morales, sí, y también los militantes del MAS, o la gente del campo inclusive, eso veían que era un abuso efectivamente, ¿no? Por tanto no reaccionaron de manera inmediata, porque si hubiera sido un golpe injusto, la reacción hubiera sido como hemos reaccionado los bolivianos cuando ha habido golpe en todo momento, ¿no? Claro. Y solo el golpe de Natush, o sea, imagínese, ¿se acuerda? ¿No? O sea... Entonces aquí había también una mea culpa de él mismo, porque yo creo que más bien él se sentía culpable y por eso renunció y se fue. No creo sinceramente que haya habido una fuerza que le haga escapar, o sea, su conciencia lo traicionó. Muy interesante la explicación. Yo encuentro unas cuantas palabras para decir. Para mí, entre octubre y la huida de Evo Morales, ha habido un fenómeno que lo llamaría en 2 palabras, pastel de 1000 hojas.
Sí, pastel de 1000 hojas. ¿Qué quiere decir? Que ha habido el descontento popular, sería una capa del pastel. Ha habido una iniciativa fascista de parte de Camacho, que sería otra capa del pastel. Ha habido usted le llama sentimiento de culpa, yo no le llamaría sentimiento de culpa, pero ha habido una huida de Evo Morales sobre la base de una irresponsabilidad gubernamental. O sea, encima que teníamos un hombre aferrado al poder, de todas maneras era, desde el punto de vista gubernamental, un irresponsable, porque le ha importado ni mierda quién agarraba el país. Entonces ha habido una especie de vacío gubernamental provocado por Evo Morales. Esa sería otra capa del pastel. Y luego otra capa del pastel está en la actuación real de la policía. La policía tenía una actitud sediciosa. Otra capa del pastel sería el papel que ha jugado el ejército. Esa sería otra capa del pastel. Y tendríamos otra capa del pastel que ha sido, que podríamos decir que ha sido la decoración o la capa más superficial, que ha sido la acción de gente sin cargo ni responsabilidad, que ha asumido el derecho por los bolivianos, desinformando a la gente, de decidir sobre la transición. Esa forma de ver es buena, ¿no? Porque nos permite o abre un debate, una posibilidad de análisis y conocer lo real, lo que ha ocurrido, ¿no? En cambio, si decimos que ha habido un golpe, o no es cierto, cierra toda posibilidad de conocimiento, de saber, porque si no conocemos qué es lo que pasa y lo calificamos y lo condenamos o lo aplaudimos, no ganamos absolutamente nada. Claro, es una visión maniquea. Exacto. ¿De qué lado estás? ¿Con quién estás? ¿No? A mí me molesta tanto una pléyade de que disque feministas que me han querido poner el cuello. Denuncia el golpe, váyanse a la mierda. Váyanse a la mierda. Eso no ha sido simplemente un golpe de Estado. Ha sido algo más complejo que un golpe de Estado, donde el factor golpe de Estado ha sido uno de los factores de un pastel de 1000 hojas. ¿Quieren ser maniqueas? ¿Quieren ser simplonas? Séanlo, pero no me van a venir a mí a imponer de ser ni maniquea ni simplona. Ahora, se está imponiendo otro maniqueísmo, que yo le llamo fascista. ¿Qué es el maniqueísmo? Nosotros somos democráticos, el MAS es antidemocrático. Y a la inversa, el maniqueísmo masista de decir, nosotros somos el pueblo, los otros son los golpistas y son la derecha. Entonces, ambos maniqueísmos están fascistizando el escenario. Y van a querer llevar este escenario de las urnas al enfrentamiento. Tienes toda la razón. Ese es el análisis que corresponde realizar. Yo diría, no tanto fascismo de un lado, fascismo del otro lado. Yo creo que nos falta a Bolivia dos cosas fundamentales. Uno, un desarrollo democrático, un desarrollo de la política. Mira, estas elecciones es pura improvisación, ¿no? Los partidos políticos son improvisados, o en realidad no existen partidos políticos. Entendiendo por partido político una entidad laboratorio de gobierno, ¿no? Por tanto, donde se fabrique o donde se diseñe, en otras palabras, el proyecto de país, el plan de gobierno, y por tanto preparar como en gimnasio a todos los futuros gobernantes. Pero eso no existe, ¿no es cierto? Lo que hay es, se llaman las elecciones, hay convocatoria de elecciones, e inmediatamente los políticos oportunistas corretean. Voy a simplificar mi intervención en esto, ¿no es cierto? Y se agrupan, encuentran una persona como candidato, lo convencen, y en torno al cual se hace el plan, se hace la campaña, y es así como estamos, ¿no? Entonces es también, creo que hay otro factor que usted acaba de señalar, es decir, el articulador
es siempre el candidato, o sea que seguimos en una visión caudillista. Una vez definido el es candidato... una visión caudillista. Claro, una vez definido... Lo primero que se define es el candidato y no lo que se quiere hacer con el país. Claro, una vez definido el candidato en torno al cual se organiza todo, pero se organiza también de manera prebendal. No crees que es así por pura convicción o por algo que valga la pena, ¿no? Así ha sido y continúa siendo así. Y ahora tenemos la mediación a lo que decíamos, ¿no? En este momento la sociedad boliviana, y por eso no hay que dejarlo el 21 de febrero, ahí ya se sabía, ¿no es cierto? A mitad de la población que no estaba de acuerdo con una forma de gobernar y la otra mitad, más o menos de la mitad, que estaba de acuerdo con que se maneje de esa manera, ¿no? Eso se arrastra y yo creo que se va a dilucidar en las elecciones, ¿no es cierto? Pero no es un desarrollo democrático, ¿no? Y estamos en este momento discutiendo, mira ¿cómo diríamos? La situación tan pobre en que en Bolivia estamos, se está discutiendo si respetamos o no respetamos el resultado electoral. Y entonces, ¿no? ¿para qué estamos yendo al voto si hay personajes tan, digamos, que tienen una importancia decisiva, como es el ministro de gobierno, la presidenta, los candidatos principales, que no están dispuestos a respetar? Claro, pero del otro lado también, es decir, de ambos lados, ya Arce dijo, si me ganan, o si otro partido que no sea el más gana las elecciones, va a ser con fraude y por tanto vamos a respetar. O sea, y entonces, ¿a qué vamos a ir a las elecciones? Por eso, la explicación es, en mi criterio, no hay desarrollo democrático, no hay desarrollo de la política, ¿no? Y por eso yo lo he denominado la farandulización de la campaña. Está muy bien, ¿no? Ese término le tengo que robar. Farandulización de la campaña es un término de Teófilo Choque, cientista político, profesor que va a darnos unas clases sobre Estado plurinacional aparente. Ese es un término muy interesante, farandulización de la campaña. Ahora le pido que me lo fabrique otro término para el día después de las elecciones. Sí, sobre un tema que lo has planteado como las capas de pastel, yo estoy escribiendo, se necesita tiempo para comprender qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque lo que escuchamos en la calle y en algunos incluso analistas, ¿no? Es decir, ha habido golpe, ha habido fraude, esas son las dos explicaciones, lo que cierra absolutamente todo, cierra la posibilidad de análisis, cierra la posibilidad de conocer, ¿no? Entonces, sobre eso estoy escribiendo, espero terminarlo, una vez que lo termine, lo discutiremos, espero que también puedas desarrollar esas capas de pastel, el concepto que tienes, ¿no es cierto?, para comprender, porque de lo que se trata es que la ciencia, ¿no?, debe ser para entender, para comprender y para explicar, no para hacer discurso no para ideológico. Simplificar, no para darnos lo obvio, porque entonces ¿para qué invitamos un cientista? Teófilo, cerremos esto. Estamos con Teófilo Choque, licenciado en Ciencias Políticas, magíster en Ciencias Políticas. Yo me he conocido con Teófilo Choque porque me ha cuestionado la discusión sobre Estado plurinacional que la hice con Jorge Richter, y entonces él me escribió y me dijo un ratito, yo tengo un libro escrito sobre este tema y el término correcto es Estado plurinacional aparente. Me pareció fabuloso, el libro está aquí a la venta y ese libro se va a resumir en ¿cuántas clases, Rufo? ¿8? 6. En 6 clases. Quieren en 6 clases saber qué es, por qué no es, cómo estamos en cuestión de Estado plurinacional. Sintonicen Radio Deseo. Don Teófilo, su despedida, por favor. Gracias por la invitación, María. Yo creo que la radio contribuye, ¿no? Escuché la intervención de David Choquebanca y de otros candidatos, de mi amigo Fernández. Sí, interesante, ¿no? muy que interesante. También es otro originario, ¿no? Tiene muchos estudios, entonces es necesario, ¿no?, que se abra los medios, porque los medios de comunicación también están en su farándula, vamos a decir. Totalmente. ¿No? Por eso es que tiene que ser una señorita flaca, vestida no sé cómo, la que tiene que conducir las cosas. Entonces, este medio de alguna manera está
contribuyendo, porque eso es democracia, ¿no es cierto? Conocer absolutamente todas las opiniones y ojalá podríamos contribuir al desarrollo de la conducta democrática tanto de los políticos como de la ciudadanía, porque algunas veces la ciudadanía también exige, ¿no es cierto? Dice, aquí tiene que establecerse una mano dura, sin saber aquí estamos contribuyendo, ¿no? Claro. Muchas gracias, María, hasta cualquier momento. Un honor estar con usted, Teófilo, y bueno, este ha sido el programa de hoy.